El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la colonia minera de Kepler 442b. El capitán Taman Park estaba en la plataforma de observación, viendo a los trabajadores valirianos prepararse para otro día de extracción de delitium. Los pacíficos alienígenas de piel azul se movían con tranquila eficiencia, sus grandes ojos reflejando la luz solar alienígena mientras operaban el equipo de minería masivo. Taman había estado estacionado en esta colonia durante 2 años. Como oficial de enlace de la Tierra, su trabajo era simple: asegurarse de que la operación minera funcionara sin problemas y mantener buenas relaciones entre humanos y valirianos. Era un trabajo aburrido, pero alguien tenía que hacerlo. Los valirianos eran criaturas amables que nunca habían conocido la guerra. Necesitaban protección en esta peligrosa galaxia, incluso si no se daban cuenta. El Dr. Yang Lee se unió a él en la cubierta, llevando 2 tazas de café. El oficial médico se había convertido en el amigo más cercano de Taimin en este mundo remoto. Otro día tranquilo, dijo Yang Wu, entregándole la taza humeante. Demasiado tranquilo, respondió Taimin, aunque sonrió al decirlo. La paz era buena. La paz significaba que todos volvían a casa a salvo. La voz de la comandante Sora Kim crepitó a través del sistema de comunicación. Capitán Park, por favor repórtese al centro de comunicaciones. Estamos recibiendo lecturas extrañas de los sensores exteriores. Taman y Yang Wu intercambiaron miradas. Lecturas extrañas usualmente significaban piratas espaciales o fallas de equipo. Ninguna de las dos cosas era buena. Noticias en una colonia minera con defensas mínimas. Se abrieron paso por los corredores principales de la colonia. Los edificios eran simples pero resistentes, diseñados para soportar el clima severo del planeta. Niños valirianos jugaban en las áreas comunes mientras sus padres trabajaban en las minas. Era una buena vida para estas personas, lejos de los problemas políticos que plagaban otras partes de la galaxia. El centro de comunicaciones zumbaba con actividad cuando llegaron. Sora estaba sobre un banco de sensores, su rostro tenso de concentración. Xun Choui, el capataz de la mina, estaba a su lado, con aspecto preocupado. ¿Qué tenemos?, preguntó Taimin. Naves, dijo Sora sin levantar la vista. Grandes, viniendo rápido del sistema exterior. Yun se secó el sudor de la frente. Piratas. Peor, respondió Sora, ajustando la matriz de sensores. Las firmas de energía coinciden con las naves del Imperio Cronar. Taman sintió que su sangre se helaba. Los Cronar no eran piratas en busca de ganancias rápidas. Eran conquistadores que esclavizaban especies enteras. Su ejército era brutal y eficiente, diseñado para aplastar la resistencia antes de que pudiera formarse. ¿Cuántas naves?, preguntó. 63 naves, una mezcla de destructores y cruceros. Estarán aquí en 4 horas. La colonia tenía exactamente 12 drones de defensa en una única plataforma orbital contra una flota cronar. Bien podrían tirar piedras. Necesitamos evacuar, dijo Yang Wu. Taman negó con la cabeza. No hay a dónde correr. Nuestras naves de transporte son demasiado lentas, y los cronar nos atraparán antes de que alcancemos el hiperespacio. Yun miró desesperadamente alrededor de la habitación. El Consejo Galáctico tiene fuerzas de mantenimiento de la paz. No podemos pedir ayuda. La ayuda tardará semanas en llegar, dijo Sora. La flota del Consejo más cercana está al otro lado del sector. Taman miró fijamente la pantalla del sensor que mostraba la flota cronar que se acercaba. En 4 horas, esta pacífica colonia se convertiría en otra conquista en la interminable expansión del Imperio Cronar. Las familias valirianas serían separadas, los adultos esclavizados, los niños llevados para entrenamiento militar. Envía una señal de socorro estándar, ordenó. Código de emergencia galáctico 7. Incluye nuestra posición, tamaño de la colonia y la naturaleza de la amenaza. Los dedos de Sora volaron sobre los controles. Señal enviada, capitán. Transmitiendo en todas las frecuencias de emergencia, pero Tamen no había terminado. Se dirigió a un panel de comunicación secundario, uno utilizado para comunicaciones clasificadas de la Fuerza de Defensa de la Tierra.
Sus dedos ingresaron una clave de cifrado compleja que había esperado nunca usar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Yang Gu. Respondió Tamman. Comenzó a escribir un mensaje en un antiguo código militar de la Tierra. El mensaje era simple pero urgente. Colonia minera coreana bajo ataque. Civiles en peligro. Asistencia inmediata requerida. Insertó el mensaje cifrado dentro de la onda portadora de subespacio de la señal de socorro estándar. Para la mayoría de las especies en la galaxia, sería invisible, pero las estaciones de monitoreo de la Tierra lo detectarían automáticamente. Señal transmitida, anunció. Las siguientes 3 horas transcurrieron en una preparación frenética. Trasladaron a tantos civiles como fue posible a los refugios subterráneos reforzados. Los valirianos permanecieron en calma a pesar del peligro, confiando en sus protectores humanos para mantenerlos a salvo. Yang Gu instaló estaciones médicas de emergencia en los refugios. Sus suministros eran limitados, pero se preparó para lo peor. Yun organizó a los pocos guardias de seguridad valirianos, aunque todos sabían que sus armas ligeras serían inútiles contra la armadura Cronar. Sora monitoreaba las comunicaciones desde la plataforma de defensa orbital. Aumentó la intensidad de la señal de su llamada de socorro, enviándola a toda velocidad hacia las estaciones de retransmisión de subespacio más cercanas. Si venía ayuda, necesitaban saber dónde encontrar la colonia. A medida que la flota Cronar se acercaba, Tamman subió a la torre más alta de la colonia. A través de sus binoculares, podía ver las siluetas oscuras de las naves enemigas entrando en la atmósfera. Se movían en perfecta formación, sus cascos marcados por 100 batallas. El ataque comenzó con un bombardeo orbital. Los drones de defensa se lanzaron valientemente pero fueron destruidos en minutos. La plataforma orbital duró más. Sora luchando desesperadamente por mantener las comunicaciones antes de que un misil Cronar convirtiera su estación en escombros en llamas. Las naves de desembarco Cronar aterrizaron por toda la colonia. Soldados blindados salieron en tropel, sus armas diseñadas para aturdir en lugar de matar. Los Cronar preferían esclavos vivos a héroes muertos. Timing corrió por los pasillos mientras las explosiones sacudían los edificios a su alrededor. Llegó a la matriz de comunicación principal justo cuando los soldados Cronar entraban en el edificio. Sus dedos volaron sobre los controles, enviando un último mensaje a través del mismo canal cifrado. Aquí el capitán Tamman Park, oficial de enlace de la Fuerza de Defensa de la Tierra. La colonia ha caído. Las fuerzas Cronar están tomando prisioneros. Repito, civiles capturados y esperando ser esclavizados. Esta es mi transmisión final. La puerta explotó hacia adentro. 3 soldados Cronar con armadura motorizada entraron a través del humo. Sus armas lo apuntaban. El más grande, claramente el líder, habló en un galáctico común entrecortado. Humano, ríndete ahora. Resiste y muere. Tammen levantó lentamente las manos mientras le ataban los brazos con sujeciones de energía. Se permitió una pequeña sonrisa. El mensaje había sido enviado. Si haría alguna diferencia, solo el tiempo lo diría. Los Cronar lo llevaron afuera, donde otros prisioneros estaban siendo reunidos. Familias valirianas se acurrucaban, sus grandes ojos abiertos de miedo. Los niños lloraban por sus padres que habían sido separados y cargados en diferentes naves de transporte. El comandante de guerra Vestel estaba en la plaza principal de la colonia, su enorme figura sobresaliendo sobre sus subordinados. El líder Cronar examinó sus nuevos premios con satisfacción. Otra conquista exitosa para el imperio. Pero mientras Tammin era empujado hacia una nave de transporte, cruzó la mirada con Jaiun Gus entre la multitud. El doctor le hizo un ligero asentimiento. Habían hecho todo lo posible. Ahora solo podían esperar y confiar en que alguien, en algún lugar, había escuchado su llamada de ayuda. Las naves de transporte despegaron, llevando su carga humana y valiriana hacia la flota Cronar, esperando en órbita. Detrás de ellos, la colonia ardía. Otro mundo reclamado por un imperio que nunca había conocido la derrota. En las profundidades del espacio, transportados por invisibles ondas subespaciales, sus mensajes corrían hacia estrellas distantes. El almirante Don Jun Yun estaba en el centro de mando del cuartel general de defensa de la Tierra,
mirando la pantalla holográfica que mostraba la situación política actual de la galaxia. Zonas rojas marcaban áreas de conflicto. Amarillas mostraban regiones de disturbios y verdes indicaban sectores pacíficos. No quedaban muchas zonas verdes. El oficial de comunicaciones se acercó con una expresión preocupada. Almirante, hemos recibido una transmisión prioritaria de las colonias exteriores. ¿Qué tipo de transmisión?, preguntó don Jaiun, sin apartar la vista de la pantalla. Señal de socorro estándar de código de emergencia galáctico 7, señor. Pero hay algo más incrustado en la onda portadora. Está usando cifrado militar antiguo de la Tierra. Eso llamó la atención del almirante. Se apartó de la pantalla y caminó hacia la estación de comunicación. Muéstramelo. El oficial reprodujo la transmisión. La señal de socorro estándar era rutinaria. Otra colonia minera bajo ataque de asaltantes o piratas. El Consejo Galáctico enviaría una fuerza de mantenimiento de la paz eventualmente, pero el mensaje cifrado oculto en su interior contaba una historia diferente. Colonia minera coreana bajo ataque. Civiles en peligro. Asistencia inmediata requerida. Don Jun leyó el mensaje 2 veces, luego verificó la ubicación de origen. Kepler 442b estaba en el borde exterior, lejos de las principales rutas de envío. Debería haber estado a salvo de ataques a gran escala. ¿Quién envió esto?, preguntó. Capitán Taman Park. Según los códigos de autenticación, figura como enlace de la Fuerza de Defensa de la Tierra con la Operación Minera Valiriana. Don Jaiun conocía el nombre. Park era un buen oficial que había solicitado servicio en el borde exterior para ayudar a proteger especies pacíficas. No usaría el cifrado de emergencia a menos que la situación fuera desesperada. ¿Cuál es la evaluación de la amenaza? El oficial de inteligencia extrajo datos tácticos. Flota del Imperio Cronar, señor. Más de 60 naves, incluyendo cruceros pesados. No son asaltantes. Esta es una operación de conquista total. La expresión del almirante se endureció. El Imperio Cronar había estado expandiéndose agresivamente durante los últimos 5 años, esclavizando especies más débiles y reclamando sus mundos. Nunca habían atacado directamente colonias humanas antes, probablemente porque la Tierra mantenía una reputación de proteger a sus ciudadanos. Tiempo para la respuesta del Consejo Galáctico. El despliegue estándar de mantenimiento de la paz tardaría de 4 a 6 semanas, señor. Para entonces, la colonia estará despojada y la población esclavizada. Don Jaiun volvió a la pantalla galáctica. Las otras especies de la galaxia veían a la humanidad como comerciantes y diplomáticos pacíficos. Sabían que los humanos tenían un ejército, pero la Tierra nunca había usado todas sus capacidades en conflictos galácticos. La mayoría de los alienígenas asumían que la tecnología humana era similar a la suya. Se equivocaban. Contacten a la capitana Mion. Dígale que prepare la tercera flota expedicionaria para despliegue inmediato. El oficial de comunicaciones pareció sorprendido. Señor, la tercera flota está actualmente atracada por mantenimiento. Solo la mitad de las naves están completamente operativas. Entonces preparen lo que tenemos. ¿Cuántas naves pueden estar listas en 6 horas? El oficial táctico hizo cálculos rápidos. 12 acorazados pesados, 48 destructores y 6 grupos de portaaviones, más las naves experimentales, si autoriza su despliegue. Don Jaiun consideró esto. Las naves experimentales llevaban tecnología que la galaxia nunca había visto. Armas y sistemas desarrollados a partir de siglos de guerra humana, refinados a través de años de paz. Si las desplegaba, ya no habría forma de ocultar las verdaderas capacidades de la Tierra. Hazlo. Autorización completa para el despliegue experimental. Señor, ¿está seguro? Una vez que revelemos esas capacidades, la galaxia aprenderá lo que sucede cuando los humanos son amenazados. Don Jaiun terminó. Envíe los códigos de autorización a la capitana Son. La capitana Millong recibió sus órdenes mientras inspeccionaba el acorazado Incheon. La enorme nave era el orgullo de la Tierra, armada con armas que podían agrietar planetas y escudos que podían soportar la radiación estelar.
Pero incluso el Enchan era tecnología convencional comparada con lo que la Tierra había desarrollado en secreto. Señora, dijo su oficial ejecutivo, el almirante Yun está autorizando el despliegue del Soul. Son levantó una ceja. El Soul era la nave más clasificada de la Tierra, equipada con sistemas que violaban varios tratados galácticos sobre fuerza excesiva. Había visto los resultados de las pruebas. La nave podía borrar flotas enteras de la existencia. Entendido. Señalen a la flota. Lanzamos en 4 horas. En todos los astilleros orbitales de la Tierra, las naves que habían estado durmiendo en los muelles de mantenimiento cobraron vida de repente. El acorazado Buzhousan encendió su reactor experimental. El destructor Guanghu cargó municiones que la mayoría de las especies considerarían imposibles. El portaaviones de Hun lanzó cazas equipados con tecnología que podía atravesar la materia sólida. La teniente Eun Nam se presentó en el centro táctico de Linchan. Como principal coordinadora de armas de la flota, gestionaría los aspectos técnicos de la próxima batalla. La joven oficial había entrenado durante años en sistemas que nunca había esperado usar en combate real. Teniente, dijo la capitana Son al entrar en el centro táctico. Quiero que revise el protocolo 7. Los ojos de Eugene se abrieron. El protocolo 7 era la doctrina de combate para luchar contra números superiores con mínimas bajas. Requería una coordinación precisa y armas que pudieran inhabilitar en lugar de destruir. Señora, el protocolo 7 asume que queremos prisioneros. Sí. Esto no se trata de conquista. Se trata de enviar un mensaje. El coronel Gu Jinkang se puso de pie ante sus marines reunidos en el hangar de Linchan. Estos no eran soldados comunes. Eran veteranos de las unidades más elitistas de la Tierra, equipados con armaduras y armas que no existían en ningún otro lugar de la galaxia. Marines, comenzó. En 18 horas, llegaremos a una colonia minera donde se encuentran retenidos civiles humanos. Nuestro trabajo es sacarlos con vida. El enemigo no nos esperará, no entenderá nuestras capacidades y no sabrá que los golpeó hasta que termine. Los marines permanecieron en silencio, profesionales. Habían entrenado para este escenario innumerables veces. Recuerden, no solo estamos rescatando a nuestra gente. Estamos mostrando a la galaxia que atacar a los humanos tiene consecuencias. Cada especie que observe aprenderá que los ciudadanos de la Tierra nunca son abandonados. La ingeniera jefe Sujin Lim realizó las comprobaciones finales en los sistemas experimentales del Soul. El arma principal de la nave podía convertir directamente la materia en energía, borrando esencialmente los objetivos de la realidad. Sus sistemas secundarios incluían tecnología de sigilo que curvaba el espacio-tiempo y pantallas defensivas que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Todos los sistemas en verde, informó al puente. Soul listo para el despliegue. Mientras la flota terrestre se preparaba para partir, los especialistas en comunicaciones monitoreaban las frecuencias galácticas. Las noticias del ataque Cronar se estaban extendiendo a través de los canales oficiales. La mayoría de las especies esperaban una respuesta diplomática estándar. Protestas, sanciones comerciales, quizás una pequeña fuerza de mantenimiento de la paz. Ninguna de ellas sabía que la Tierra había estado construyendo un ejército diseñado por la única especie en la galaxia que había pasado milenios perfeccionando la guerra. Los conflictos humanos habían impulsado el avance tecnológico durante miles de años antes del primer contacto con civilizaciones alienígenas. La fuerza de defensa de la Tierra representaba la culminación de la evolución militar humana. Naves que podían moverse más rápido de lo que la física debería permitir. Armas que operaban con principios desconocidos para la ciencia galáctica, soldados entrenados en tácticas desarrolladas a través de siglos de conflicto humano. El almirante Don Jaiun Yun observó desde el puente de mando mientras se formaba la tercera flota expedicionaria. En órbita terrestre, 12 acorazados colgaban en el espacio como gigantes dormidos. Destructores y portaaviones tomaron sus posiciones en perfecta formación. Y en el centro de todo, el alma esperaba como un secreto oscuro. La flota informa lista para partir, anunció el oficial de comunicaciones. Señale a la capitana Son. La flota está autorizada para partir. Las reglas de enfrentamiento son el protocolo 7.
Rescate a todos los civiles. Neutralice todas las amenazas. Y recuerde a la galaxia porque los humanos son dejados en paz. La flota activó su sistema de hiperpropulsión simultáneamente. El espacio se retorció a su alrededor mientras entraban en la dimensión entre dimensiones, corriendo hacia una colonia distante donde su gente esperaba el rescate. Tiempo de tránsito a Kepler 442b. 18 horas. La galaxia estaba a punto de aprender que la humanidad nunca había sido pacífica porque fuera débil. Eran pacíficos porque eligieron serlo. Y cuando esa elección les fue arrebatada, las consecuencias remodelarían la comprensión de todos sobre el poder en el universo. El comandante de guerra Vestile estaba en el puente de su nave insignia y observaba la flota Cronar patrullar el sistema capturado. Habían pasado 3 días desde la conquista de Kepler 442b, y todo estaba procediendo según lo planeado. Los civiles valirianos estaban siendo procesados para los mercados de esclavos y el valioso equipo minero estaba siendo preparado para su transporte al espacio Cronar. Subcomandante Korak llamó a su segundo al mando. Informe sobre el procesamiento de prisioneros. Korak revisó su tableta de datos. 2.000 adultos valirianos listos para el transporte, comandante. 500 jóvenes seleccionados para entrenamiento militar. Los prisioneros humanos permanecen en celdas separadas. Vexal asintió con satisfacción. Los humanos eran valiosos como rehenes políticos o para intercambio de prisioneros. La Tierra nunca había causado serios problemas al Imperio Cronar, pero su influencia diplomática en el Consejo Galáctico los convertía en fichas de negociación útiles. En la superficie del planeta, el capitán Taman Park estaba sentado en el improvisado campo de prisioneros, rodeado de muros de hormigón y barreras de energía. Los Cronar habían construido la instalación de forma rápida pero eficiente. Torres de vigilancia equipadas con armas automatizadas custodiaban a casi 3.000 prisioneros. El Dr. Yang Lee se movía entre los heridos utilizando los suministros médicos que los Cronar le permitían. Sus pacientes eran en su mayoría valirianos que habían resultado heridos durante el ataque inicial. Los amables alienígenas soportaban sus heridas con tranquila dignidad, todavía buscando esperanza en sus protectores humanos. ¿Cómo están aguantando?, preguntó Taman en voz baja mientras Yang Gu terminaba de tratar a una joven valiriana. Mejor de lo esperado. Confían en nosotros para encontrar una salida a esto. Yang Gu mantuvo su voz baja para evitar llamar la atención de los guardias. ¿Alguna noticia de las células de resistencia? Yun Choi había organizado pequeños grupos de trabajadores valirianos que todavía tenían acceso a equipos de minería. No podían luchar directamente contra los Cronar, pero habían estado saboteando el procesamiento de mineral e interrumpiendo los horarios de transporte. Pequeños actos de desafío que mantenían viva la esperanza. Están haciendo lo que pueden, respondió Taman. Pero necesitamos ayuda externa. En la flota Cronar de arriba, los sensores comenzaron a detectar lecturas inusuales en el borde del sistema estelar. El oficial de guardia de la nave insignia de Vexal notó distorsiones de hiperespacio consistentes con naves que se acercaban. Comandante, informó, los sensores están detectando naves saliendo del hiperespacio. Distancia, 12 millones de kilómetros. Vesta apenas levantó la vista de su pantalla táctica. Pacifistas del Consejo Galáctico. Desconocido, señor. Las firmas de energía son inusuales. El comandante de guerra finalmente prestó toda su atención a las lecturas del sensor. Lo que vio lo confundió. Las naves que se acercaban se registraron en los sensores, pero su potencia de salida parecía imposible. Ninguna tecnología conocida debería producir lecturas como estas. ¿Cuántas naves? 18 naves, comandante. Pero los datos del sensor no coinciden con ninguna clase de nave conocida. Vestel estudió la pantalla táctica. 18 naves contra su flota de 63 apenas era una amenaza, independientemente de su tecnología. El Imperio Cronar había conquistado docenas de especies con equipos supuestamente superiores. Abra un canal de comunicación, ordenó. En la flota terrestre que se acercaba, la capitana Millong estaba en el puente de Linchin, observando cómo las naves Cronar se organizaban en formaciones defensivas.
el enemigo reaccionaba exactamente como habían predicho las computadoras tácticas humanas. Comunicaciones entrantes de la nave insignia Cronar, informó la teniente Eugene Nam desde su estación táctica. Conéctelo, ordenó Son. Los duros rasgos del comandante de guerra Vexal llenaron la pantalla principal. Su rostro cicatrizado e implantes oculares cibernéticos estaban diseñados para intimidar a los oponentes. Naves desconocidas. Están entrando en una zona militar restringida bajo el control del Imperio Cronar. Declaren sus intenciones o retírense inmediatamente. La capitana Son dio un paso al frente, su expresión tranquila y profesional. Cuando habló, su voz llevó la autoridad de toda la historia militar de la Tierra. Aquí la capitana Millán Son de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Han capturado civiles humanos y sus aliados. Liberen a todos los prisioneros inmediatamente y retírense de este sistema. La risa de Bessel fue áspera y rasposa. Fuerza de Defensa de la Tierra. Traen 18 naves contra el poder del Imperio Cronar. Retírense ahora y quizás les deje vivir. Tienen 18 minutos para cumplir, replicó Son con calma. Esta es su única advertencia. La transmisión terminó, dejando a Bastille mirando una pantalla en blanco. Alrededor del puente, sus oficiales murmuraban sobre la arrogancia de las especies inferiores. El ejército de la Tierra era conocido en toda la galaxia por ser pequeño y principalmente defensivo. Sus naves eran avanzadas pero no particularmente impresionantes en combate. Subcomandante Korak, llamó Bestol, señale a la flota. Destruyan esas naves terrestres. Muéstrenle a la galaxia lo que le sucede a quienes desafían al Imperio. La flota Cronar se movió en formación de ataque. 63 naves de guerra contra 18. El resultado parecía seguro. En las naves terrestres, los preparativos finales se realizaron con precisión mecánica. La ingeniera jefe Su Jin Lim realizó las últimas comprobaciones en los sistemas experimentales del Soul. Las armas de la nave existían en un reino clasificado que violaba todos los tratados galácticos sobre fuerza excesiva. Todos los sistemas óptimos, informó. Soul listo para operaciones de combate. El capitán Insubu Bai asintió desde la silla de mando del Soul. Su nave estaba a punto de demostrar tecnología que cambiaría la guerra galáctica para siempre. Muy bien, señalen a la flota. Armas libres. La batalla comenzó cuando la flota Cronar abrió fuego. Rayos de energía y misiles que podían destrozar asteroides golpearon los escudos de las naves terrestres. La exhibición fue impresionante, suficiente potencia de fuego para destruir la mayoría de las flotas varias veces. Las naves terrestres absorbieron cada golpe sin daño aparente. La teniente Eugene Nam coordinó la respuesta desde el centro táctico de Inian. Las armas Cronar están operando dentro de los parámetros esperados. Nuestros escudos se mantienen al 97% de eficiencia. La capitana Son observó los impactos de las armas enemigas con interés profesional. Comiencen la fase de demostración, apunten a sus sistemas de comunicaciones y navegación. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que los Cronar entendían sobre la guerra espacial. Las naves terrestres no respondieron al fuego en ningún sentido convencional. En cambio, activaron sistemas de guerra electrónica que operaban con principios desconocidos para la ciencia galáctica. Cada nave Cronar perdió simultáneamente las comunicaciones. Los sistemas de navegación fallaron. Las computadoras de puntería se desconectaron. Los sistemas de armas se apagaron sin explicación. En segundos, una flota de batalla coordinada se convirtió en 63 naves aisladas a la deriva en el espacio. Imposible, gruñó Vxal, golpeando controles que se negaban a responder. Nuestros sistemas están endurecidos contra la guerra electrónica. Pero las armas cibernéticas de la Tierra no eran guerra electrónica en ningún sentido que la galaxia entendiera. Eran intrusiones a nivel cuántico que reescribían la codificación fundamental de los sistemas informáticos alienígenas. El capitán Insubu Bai recibió permiso para la siguiente demostración. El Soul avanzó, sus motores experimentales curvando el espacio-tiempo para alcanzar velocidades imposibles. Cuando disparó su arma principal, el destructor Cronar objetivo no explotó ni se desintegró. Simplemente dejó de existir en un momento,
Una nave de guerra de 100 metros flotaba en el espacio. Al siguiente, había un vacío, ni siquiera quedaban escombros. Los átomos de la nave se habían convertido directamente en energía y se dispersaron inofensivamente en el espacio. El comandante de guerra Vexal vio su destructor desaparecer de la existencia y sintió algo que nunca antes había experimentado: terror absoluto. Sus implantes cibernéticos no podían procesar lo que había presenciado. La física no funcionaba así. ¿Qué son?, susurró. La flota terrestre continuó su demostración con precisión quirúrgica. Las naves que intentaron huir vieron cómo sus motores simplemente se detenían. Las naves que intentaron luchar vieron cómo sus armas eran sistemáticamente deshabilitadas. Los humanos no intentaban destruir la flota Cronar. Estaban demostrando que podían hacer lo que quisieran con ella. En la superficie del planeta, el sargento Kyowon-Ho Park se materializó dentro del complejo penitenciario junto con su escuadrón de marines. No usaron naves de desembarco ni tecnología de teletransportación que la galaxia reconociera. En un momento, el complejo estaba vacío, al siguiente estaba lleno de soldados humanos con armaduras avanzadas. Los guardias Cronar dispararon sus armas frenéticamente. Rayos de energía que podían atravesar el acero no tuvieron ningún efecto en la armadura humana que existía parcialmente en otras dimensiones. El fuego de respuesta de los marines fue calibrado con precisión. Cada disparo aturdía en lugar de matar, dejando a los guardias inconscientes pero vivos. «Prisioneros, quédense abajo», gritó Park en varios idiomas. Los traductores de su traje se aseguraron de que todos entendieran. «Estamos aquí para rescatarlos». El capitán Taman Park levantó la vista de donde se había tirado al suelo durante el tiroteo. Marines humanos se movían por el complejo con una eficiencia imposible. Sus movimientos coordinados por sistemas tácticos que rozaban la precognición. «Capitán Park», preguntó el sargento Park, la pantalla de su casco identificando al oficial. «Soy yo, señor. Vamos a sacarlo de aquí. A todos ustedes». El doctor Yang Lee observó cómo aparecían más marines por todo el complejo. No estaban utilizando ningún método de transporte que él pudiera identificar. Los soldados simplemente se materializaban donde se les necesitaba, como si la realidad misma se doblara para adaptarse a su misión. En cuestión de minutos, todos los guardias estaban inconscientes. Todos los prisioneros estaban asegurados y el transporte llegaba para evacuar el campamento. La operación de rescate fue tan eficiente que pareció sobrenatural. En órbita, el comandante de guerra Vessel se enfrentó a la realidad de que su flota estaba completamente indefensa. Las naves terrestres se movían a través de su formación como fantasmas, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Cuando elegían ser visibles, sus armas inhabilitaban sus naves con desprecio. Cuando activaban los sistemas de sigilo, se volvían indetectables para cualquier sensor que poseyera el imperio. La voz de la capitana Son llegó a través del canal de comunicación que de alguna manera se había reactivado. La teniente Eugene Nam coordinó la respuesta táctica desde su posición a bordo del Enchan. Las pantallas holográficas a su alrededor mostraban el campo de batalla completo en 3 dimensiones. Cada nave Cronar, cada sistema de armas, cada posible vector de amenaza. Las computadoras cuánticas de la flota humana ya habían calculado 17.000 formas diferentes de terminar este enfrentamiento. «Capitana», informó a Millan Son. «Todos los prisioneros están asegurados. Los equipos terrestres informan de una extracción exitosa sin bajas». Son asintió, observando la flota Cronar flotar indefensa en el espacio. Sus comunicaciones seguían caídas. Sus armas fuera de línea, sus motores muertos. Pero no había terminado con la demostración. La galaxia necesitaba entender exactamente de qué era capaz la Tierra. «Inicien la fase 2. Muéstrenles nuestras capacidades convencionales primero». La ingeniera jefe Soo-Jin Lim sonrió mientras activaba los sistemas de armas secundarios del motor. No la tecnología experimental que podía reescribir la física, sino el equipo estándar que la Tierra consideraba rutinario. Incluso estas armas convencionales estaban más allá de todo lo que la galaxia había visto. El primer disparo provino del destructor Gwangju. Un solo rayo de partículas que se movía al 97% de la velocidad de la luz golpeó el generador de escudo de un crucero Cronar.
El sistema defensivo alienígena diseñado para detener las armas más poderosas de la galaxia duró exactamente 0,3 segundos antes de colapsar por completo. El comandante de guerra Vexile vio fallar los escudos de su nave e intentó procesar lo que había presenciado. El haz no había sido particularmente grande ni visualmente impresionante, pero había perforado deflectores de grado militar como si fueran papel. Subcomandante Korak llamó a su segundo al mando. Informe de daños. Korak revisó sus instrumentos con manos temblorosas. El generador de escudo está completamente destruido, comandante. Pero el casco está intacto. Dieron exactamente en lo que querían golpear. Esa precisión fue más aterradora que el poder puro. Los humanos no estaban tratando de destruir sus naves. Estaban demostrando que podían inhabilitar cualquier sistema que eligieran con precisión quirúrgica. El capitán Insubai movió el Soul a su posición para la siguiente demostración. Su nave experimental llevaba armas que existían en el ámbito teórico de la física galáctica. Tecnologías que los científicos consideraban imposibles, pero que los ingenieros humanos habían convertido en armas prácticas. Apunte al núcleo del motor de la nave insignia Kronar, ordenó a su oficial de armas. Configuración de potencia mínima. La lanza cuántica del Soul disparó un haz que existía en 7 dimensiones simultáneamente. Atravesó la armadura, escudos y casco de la nave insignia Kronar sin dejar ningún daño visible. Pero cuando alcanzó el núcleo del motor, simplemente apagó la reacción de fusión a nivel cuántico. Fexil sintió que su poderosa nave insignia se apagaba a su alrededor. Las luces de emergencia parpadearon al morir la energía principal. Los sistemas de soporte vital cambiaron a la energía de respaldo. Su nave, que había conquistado 100 mundos, ahora flotaba indefensa en el espacio. ¿Cómo?, susurró. La demostración continuó con precisión metódica. El portaaviones de Jon lanzó cazas que se movían por el espacio de formas que violaban la física conocida. Las pequeñas naves podían acelerar a miles de gravedades sin aplastar a sus pilotos, cambiar de dirección instantáneamente sin impulso y atravesar la materia sólida cuando fuera necesario. El sargento Kyowung-Ho Park coordinó las operaciones terrestres desde la superficie de Kepler 442b. Sus marines habían asegurado toda la colonia en menos de 30 minutos. Las fuerzas terrestres Kronar, soldados de élite que habían conquistado docenas de mundos, se habían rendido sin entender contra qué estaban luchando. Todos los objetivos terrestres neutralizados, informó a través de sistemas de comunicación cuántica que no podían ser interceptados ni interferidos. La colonia está segura, comenzando las reparaciones de infraestructura. Los marines no eran solo soldados. Eran ingenieros equipados con herramientas que podían reconstruir estructuras dañadas en horas en lugar de meses. Sistemas automatizados comenzaron a reparar el equipo minero mientras los equipos médicos trataban las pocas heridas del ataque inicial. El Dr. Yang Lee observó a los soldados humanos trabajar con tecnología que parecía magia. Su armadura contenía escáneres médicos más avanzados que cualquier cosa en su hospital. Sus armas podían calibrarse para aturdir, inhabilitar o desintegrar completamente los objetivos. Su equipo incluía herramientas que ni siquiera podía identificar. ¿Cuánto tiempo han tenido esta tecnología?, le preguntó al capitán Taman Park mientras observaban a los marines reparar un reactor de fusión que debería haber tardado semanas en arreglarse. Más tiempo del que la mayoría de la gente cree, respondió Tamen. La Tierra se ha estado preparando para la guerra desde antes de que conociéramos a la primera especie alienígena en el espacio. La demostración táctica entró en su fase final. El almirante Don Jae-un Yun había llegado a bordo de su nave insignia Busousan, trayendo naves adicionales que hacían que la flota Kronar pareciera primitiva en comparación. La nave del almirante era un centro de mando móvil equipado con tecnología que podía coordinar flotas en múltiples sistemas estelares simultáneamente. Sus armas podían destrozar planetas y sus defensas podían soportar la radiación estelar. Pero incluso el Busousan era tecnología convencional comparada con los proyectos más clasificados de la Tierra. Capitana Son, la voz del almirante Yun llegó a través de la red de comunicación cuántica. Prepárese para la demostración final. Quiero que todos los sensores del sistema registren lo que sucede a continuación. Son entendió. Ya no se trataba solo de rescatar prisioneros.
Las noticias de este enfrentamiento se extenderían por toda la galaxia a través de las redes de comunicación subespaciales. Todas las especies aprenderían lo que sucedía cuando se amenazaba a los humanos. Soul transmitió a la capitana Bai. Está autorizado para el Protocolo 9. El Protocolo 9 era la demostración definitiva de contención de la Tierra. El Soul mostraría exactamente lo que podían hacer las armas humanas, para luego elegir no usar todo su poder. La capitana Bai activó los sistemas de manipulación de la realidad de su nave. El espacio alrededor del Soul comenzó a doblarse y retorcerse a medida que la nave accedía a dimensiones que la mayoría de las especies no sabían que existían. Cuando la nave experimental disparó su arma principal, no apuntó a ninguna nave cronar. En cambio, disparó al espacio vacío. El rayo no golpeó nada y creó todo. Donde había existido el vacío, un pequeño asteroide se materializó. Materia llamada a la existencia de pura energía. El asteroide colgó en el espacio durante exactamente 10 segundos antes de que los sistemas secundarios del Soul lo convirtieran de nuevo en energía y lo dispersaran inofensivamente. El comandante de guerra Vexile miró fijamente el espacio vacío donde un asteroide había existido brevemente. Su cerebro cibernético intentó procesar lo que había presenciado y fracasó por completo. Los humanos acababan de crear materia de la nada, y luego la destruyeron con la misma facilidad. No solo son avanzados, susurró al subcomandante Seowar. Están operando con principios que no entendemos. En toda la flota cronar, oficiales y soldados llegaron a la misma aterradora conclusión. El ejército de la Tierra no era solo tecnología superior. Era una comprensión completamente diferente de la realidad misma. El almirante Yun abrió un canal de comunicación a toda la flota cronar. Cuando habló, su voz llevó la autoridad de una especie que había perfeccionado la guerra antes de descubrir que había otras formas de vida en el universo. Comandante de guerra Vestol, atacó a civiles humanos. Esclavizó a seres pacíficos bajo nuestra protección. Asumió que la naturaleza diplomática de la Tierra significaba que éramos débiles. El almirante hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Se equivocó. Lo que ha presenciado hoy representa menos del 1% de la capacidad militar real de la Tierra. Tenemos armas que podrían esterilizar sistemas estelares enteros. Tenemos naves que existen fuera del espacio-tiempo normal. Tenemos soldados que pueden luchar en dimensiones que usted no puede percibir. Vexile escuchaba con creciente terror. Pero elegimos la moderación. Elegimos la paz. Elegimos usar nuestro poder para proteger a los inocentes en lugar de conquistar a los débiles. En toda la galaxia, las estaciones de monitoreo y los conjuntos de sensores habían detectado las masivas firmas de energía del sistema Kepler 442b. Las agencias de inteligencia comenzaron a analizar los datos, tratando de entender lo que había sucedido. Lo que encontraron remodelaría la política galáctica para siempre. A su flota se le permitirá partir, continuó el almirante Yun. Sus armas permanecerán fuera de línea hasta que lleguen al espacio cronar. Sus comunicaciones serán restauradas, para que puedan informar lo que sucedió aquí, y llevarán un mensaje a su imperio y a cualquier otra especie que considere las colonias humanas como objetivos. El mensaje era simple pero absoluto. Busquen objetivos más blandos. Mientras la flota humana se preparaba para escoltar a las naves cronar fuera del sistema, la ingeniera jefe Sujin Lim comenzó a apagar los sistemas de armas experimentales. Las unidades de manipulación de la realidad del Soul se apagaron, devolviendo el espacio-tiempo a su configuración normal. La demostración había terminado. El rescate estaba completo. Pero las implicaciones resonarían por toda la galaxia durante generaciones. Cada especie que monitoreara las comunicaciones galácticas aprendería que los pacíficos humanos que servían como diplomáticos, comerciantes y científicos estaban protegidos por una fuerza militar más allá de la imaginación. Una fuerza que podía remodelar la realidad misma, pero que elegía usar ese poder solo para defender a los inocentes. La galaxia nunca volvería a ver a la humanidad de la misma manera. El almirante Don John Yun estaba en la sala de conferencias a bordo de su nave insignia Busousan, frente al comandante de guerra Vexal al otro lado de una mesa hecha de aluminio transparente. Los implantes cibernéticos del líder cronar chispeaban ocasionalmente, dañados por los sistemas de guerra electrónica que habían inhabilitado su flota.
Su rostro cicatrizado mostraba confusión y miedo en igual medida. ¿Quieres saber qué somos?, dijo el almirante Yun, sentándose en su silla. La pregunta misma muestra lo poco que la galaxia entiende sobre la humanidad. El ojo orgánico restante de Vexatile se centró en el almirante humano. Sus armas, aunque operan fuera de la física conocida, sus naves existen en múltiples dimensiones. Sus soldados aparecen de la nada. ¿Qué especie desarrolla tal tecnología? Una especie que pasó 10.000 años perfeccionando el arte de matarse entre sí, respondió Yun con calma. Antes de que descubriéramos los viajes más rápidos que la luz. Antes de que conociéramos la primera civilización alienígena, los humanos libraron guerras que aterrorizarían a la galaxia moderna. La capitana Mion entró en la sala de conferencias, escoltando al capitán Timan Park y al doctor Jun Gu Lee. Los colonos rescatados parecían cansados pero ilesos. Detrás de ellos venía Yun Choi, apoyando a una anciana valiriana que había resultado herida durante el ataque inicial. Capitán Park, reconoció el almirante Yun. Su señal de socorro nos llegó 18 horas después de la transmisión. Lamento el retraso. Taman negó con la cabeza. 18 horas a través de la mitad de la galaxia. Señor, eso es imposible. No para las naves humanas, explicó Son. Nuestra red de comunicación cuántica opera fuera del espacio-tiempo normal. La distancia se vuelve irrelevante cuando se puede acceder a dimensiones que no tienen limitaciones espaciales. El doctor Yang Lee miró fijamente a los oficiales humanos. Había trabajado junto a humanos durante 2 años, considerando los científicos y diplomáticos pacíficos. La revelación de que poseían tecnología más allá de la comprensión galáctica era difícil de procesar. ¿Cuánto tiempo han tenido estas capacidades?, preguntó. El almirante Yun señaló el ojo de buey, donde el Soul colgaba en el espacio como un oscuro secreto. Las naves experimentales representan 50 años de desarrollo, pero los principios detrás de ellas son mucho más antiguos. La ciencia militar humana avanzó continuamente durante milenios antes de que lográramos el vuelo espacial. El comandante de guerra Bessel se inclinó hacia adelante, su ojo cibernético zumbando mientras se enfocaba. Su especie desarrolló estas armas de forma aislada. Las desarrollamos por necesidad, corrigió, y la civilización humana surgió en un mundo donde la supervivencia requería una guerra constante. Luchamos por recursos, territorio, ideología y religión. Cada conflicto impulsó el avance tecnológico. El almirante activó una pantalla holográfica que mostraba la historia militar de la Tierra. Imágenes de batallas antiguas dieron paso a asedios medievales, luego a la guerra industrial, culminando finalmente en conflictos que habían dado forma a continentes. Cuando logramos las armas nucleares, ya habíamos perfeccionado la logística de la guerra global. Cuando desarrollamos computadoras, las militarizamos inmediatamente. Cada avance científico se convirtió en una ventaja militar, la capitana Son añadió. Cuando finalmente logramos el viaje más rápido que la luz y descubrimos la comunidad galáctica, tuvimos que tomar una decisión. Podríamos usar nuestra superioridad militar para conquistar especies más débiles, o podríamos elegir la coexistencia pacífica. Elegimos la paz, continuó el almirante Yun. Pero nunca elegimos la debilidad. Cada colonia humana, cada misión diplomática, cada nave comercial está protegida por capacidades militares que la mayoría de las especies no pueden imaginar. Las manos con garras de Vexile se aferraron al borde de la mesa. El Consejo Galáctico sabe de sus armas. El Consejo sabe que tenemos tecnología militar avanzada, replicó Yun. No conocen el alcance total de nuestras capacidades porque nunca hemos necesitado usarlas. El Dr. Yan Bui se dio cuenta de las implicaciones. Cada vez que los humanos se han involucrado en conflictos galácticos, se han estado conteniendo significativamente. Son confirmó, las misiones de mantenimiento de la paz, las operaciones antipiratería, las disputas fronterizas. Nunca hemos usado más que tecnología convencional. Hoy fue la primera vez en 20 años que desplegamos sistemas experimentales. La anciana valiriana, apoyada por Jaun Choi, habló con su melodiosa voz. ¿Por qué revelar su verdadera fuerza ahora? La expresión del almirante Yun se endureció.
Porque el Imperio Cronar atacó a civiles humanos y esclavizó a seres pacíficos bajo nuestra protección. Eso cruza una línea que no puede ser ignorada. Se volvió para encarar a Vexile directamente. Su imperio ha conquistado docenas de especies atacando a los débiles e indefensos. Asumió que los seres diplomáticos eran presa fácil. Calculó que las especies comprometidas con la paz no lucharían eficazmente. No nos equivocamos con otras especies, gruñó Vestol. No, no se equivocaron. Pero entendieron fundamentalmente mal a la humanidad. No somos pacíficos porque seamos débiles. Somos pacíficos porque sabemos exactamente lo que cuesta la guerra, y elegimos no infligir ese sufrimiento a otros. El capitán Taman Park miró entre los oficiales humanos y el comandante Cronar. ¿Qué pasa ahora? El almirante Yun activó el sistema de comunicación de la sala de conferencias. En toda la galaxia, las estaciones de monitoreo estaban analizando las firmas de energía del sistema Kepler 442b. Las agencias de inteligencia estaban tratando de entender qué tecnología podría crear tales lecturas. Ahora la galaxia aprende la verdad, dijo. Cada especie con sensores de subespacio detectó nuestras firmas de armas. Cada servicio de inteligencia está analizando los datos. En cuestión de días, todos sabrán que la Tierra posee capacidades militares más allá de la comprensión actual. El sistema de comunicación mostró mensajes entrantes de toda la galaxia. La República Altarian solicitó una aclaración de la fuerza militar humana. La Alianza Centauri pidió garantías sobre las intenciones de la Tierra. Incluso los poderosos andromedanos preguntaron sobre el establecimiento de tratados de defensa formales. El equilibrio político está cambiando, observó Son. Especies que ignoraban a la humanidad ahora piden protección. Imperios que nos consideraban irrelevantes están reevaluando sus planes de expansión. El comandante de guerra Vestol se hundió en su silla. El Imperio Cronar nunca se recuperará de esta derrota. Nuestra doctrina militar asume la superioridad tecnológica contra armas que no podemos entender ni contrarrestar. Su imperio tiene una opción, interrumpió el almirante Yun. Pueden continuar su expansión atacando especies que no pueden defenderse, o pueden adaptarse a una galaxia donde los débiles tienen protectores. Se inclinó hacia adelante, su voz llevando el peso de la historia militar de la Tierra. La humanidad pasó siglos aprendiendo que la conquista crea más problemas de los que resuelve. La verdadera fuerza proviene de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Las especies pacíficas de la galaxia ya no están indefensas. Tienen aliados que recuerdan lo que realmente significa la guerra. La voz de la ingeniera jefe Sujin Lim llegó a través del sistema de comunicación. Almirante, las unidades cuánticas del Soul están mostrando lecturas inusuales. La distorsión de la realidad persiste más de lo esperado. Yun asintió. Las armas experimentales tenían efectos secundarios que los científicos de la Tierra aún estaban estudiando. Las armas que manipulaban el espacio-tiempo dejaban ondas en el propio tejido de la realidad. Inicie los procedimientos de apagado, ordenó. Hemos demostrado suficiente por hoy. Mientras la flota humana se preparaba para escoltar a las naves Cronar fuera del sistema, el almirante Yun entregó su mensaje final al comandante de guerra Vessel. Regresará al espacio Cronar. Informará lo que sucedió aquí. Informará a su imperio que las colonias humanas y sus aliados ya no son objetivos viables. Hizo una pausa, asegurándose de que sus palabras fueran claras, y difundirá la noticia por toda la galaxia. La humanidad sigue comprometida con la paz, la diplomacia y la cooperación. Pero cualquier especie que amenace a civiles humanos o esclavice a seres pacíficos bajo nuestra protección descubrirá que los hijos de la Tierra nunca han olvidado cómo luchar. La flota Cronar se alejó cojeando de Kepler 442b con sus armas fuera de línea y su confianza destrozada. Llevaban consigo el conocimiento de que la estructura política de la galaxia había cambiado fundamentalmente. Detrás de ellos, naves humanas trabajaban para reparar la colonia minera. Tecnología avanzada que podía remodelar la materia misma se estaba utilizando para reconstruir hogares, restaurar infraestructuras y curar a los heridos. La misma civilización que podía borrar flotas enteras de la existencia elegía usar su poder para la construcción en lugar de la destrucción.
El Dr. Humbui observó a los ingenieros humanos trabajar junto a los mineros valirianos para restaurar la instalación de extracción de litio. El contraste era sorprendente. Seres capaces de manipular la realidad misma, trabajando pacientemente para reparar un equipo minero simple. No entiendo, le dijo al capitán Taman Park. Si los humanos han poseído esta tecnología durante décadas, ¿por qué trabajar como enlaces y diplomáticos? ¿Por qué no simplemente gobernar la galaxia? Taman sonrió, la primera expresión genuina de felicidad que había mostrado desde que comenzó la terrible experiencia. Porque gobernar la galaxia requeriría que nos convirtiéramos en el tipo de especie que ataca colonias mineras. Preferimos seguir siendo el tipo de especie que las rescata. En toda la galaxia, la noticia se extendió a través de las redes de comunicación cuántica más rápido que la luz misma. Los pacíficos humanos que servían como comerciantes, científicos y diplomáticos estaban protegidos por capacidades militares que redefinían lo que era posible en la guerra. Las especies que habían ignorado a la Tierra ahora buscaban alianzas. Los imperios que habían considerado la expansión hacia el espacio humano abandonaron sus planes. Los piratas que ocasionalmente habían atacado naves humanas desaparecieron por completo de las rutas espaciales. La galaxia temblaba no por miedo a la agresión humana, sino por la comprensión repentina de que la fuerza militar más poderosa en el espacio conocido pertenecía a una especie que elegía usar ese poder solo para proteger a los inocentes. La humanidad había revelado su verdadera fuerza, y al hacerlo, había hecho de la galaxia un lugar más seguro para todos los que valoraban la paz por encima de la conquista. La era de los depredadores cazando.